la necesidad de incorporar las vivencias, la visión del mundo que se da a través de la cultura y de la lengua guaraní. Roa Bastos cumplió 100 años en este mes de julio, todos sabemos el 13 de julio, y una cosa que no sé si todos manejan, pero quiero recordarles que además de ser Augusto, es Antonio José, ¿verdad? Antonio José Roa Bastos, es el nombre completo. Genio Curi Paraguay, y tú era Lucio Roa y siga tu Lucía Bastos. Dalle imita allá Oba y tú Taba y Turbe. Y yo les voy a invitar por una cuestión de un pequeño vuelo en el tiempo a imaginarnos lo que sería en este caso 1917 cuando él nace, unos 2-3 años después, 1920. Imagínense lo que Asunción de por sí ya era una ciudad que contaba con probablemente el mayor número de hispanohablantes. Después todo Paraguay siempre fue guaraní hablante. Más, si tomamos el caso de Iturbe, para quienes ubican geográficamente a la capital, que es Villarrica, obviamente cuna de grandes intelectuales, literatos, pero por encima de eso hay que calcular a Iturbe que hace apenas 1 o 2 años tiene un camino asfaltado. Y imaginémonos a Roa Bastos en 1920 con unos 3 años de por medio. Él vive hasta los 8 años allí. ¿Qué escucha? ¿Castellano? No. Castellano escuchaba en la casa de la mamá, del papá. Pero él no vivió aislado. Él no vivió en una burbuja. Habló a Bisacuera. Habló invita a Isarwa, Isaraquiva, Obiava, Getiaqueva, Oñepo Saraiva. Hizo todo lo que una criatura, cualquiera de nosotros hizo a lo largo de su vida. Pero eso que hizo a lo largo de su vida lo hizo guaraní. Y yo reivindico hoy algo que normalmente no se dice. Quiero reivindicar en este congreso la condición de un Roa Bastos guaraní hablante. Roa Bastos es guaraní hablante. Y eso me dice allí de esa angustiante, dice, la necesidad de incorporar las vivencias, la visión del mundo que se da a través de la cultura y la lengua guaraní. Es imposible. A Roa le pasó lo que nos pasa a todos nosotros. Ustedes leen, porque que yo habré leído como 20 veces y todavía hasta ahora me tranco. Están bajadas en Sacanete y se el cuadro puede ser hijo de hombre. Sin embargo, al leer hay como una identidad. Ñañandú, Peñandereco, Ñañandú, Ñaniñe. Y no solamente él usa palabras en guaraní, que pueden ir desde un cajahui a, por ejemplo, Ibagaratá, una frase que acuñó, o en una de esas, por ejemplo, fijarnos en el castellano que él llegó a utilizar. Y ese castellano en gran medida refleja el castellano en nuestros días. Aquel castellano que muchas veces nosotros intentamos negar también. Ese castellano que es Yopara. Porque la más de las veces nosotros creemos que el Yopara solamente existe en el guaraní. Y ese es nuestro gran error. El Yopara existe en el guaraní, pero también existe en el castellano. Y si no, y al leer cualquiera de las obras, van a encontrar un na, venina, andátena, decílena, contálena. Ananda y castellano, nago guaraní, yuna, erena, yapona, verajama. Si alguien acá no dijo que, venique, llevarle, que, contarle, que, yuque, ereque, yapoque, verajaque, que es guaraní. O alguien que no haya dicho que na, decirle que na, llevarle que na. Y eso es Roa. Ese es Roa. Roa es un guarango. Un guarango. Y pero por otra parte,
vamos a encontrar, aunque muchos intentan solapar eso, y entonces dicen, no, yo no hablo guaraní, yo no hablo, tampoco mezclo, pero dice venir un poco. Llevarlo un poco, traer un poco el papel, un poco nomás, un poco, llevarlo un poco, pero para varios todos sabemos que es llevarle todo. Llevarle todo, llevarle un poco, llevarle todo. Contarle un poco, contarle todo. Una vez llegó una lingüista catalana, apurada, fui a buscarla al aeropuerto de llegar al Hotel Excelsior, y antes de entrar a su exposición, fui a acomodar la sala, y cuando vine a llevarla, a buscarla para ir a la sala de conferencia, ella me ataca y me dice, profesor, antes de entrar, necesito que me aclare con urgencia algo, porque ya tuve una experiencia desagradable en otro lugar. Y le digo yo, ¿y de qué se trata, doctora Leo? Dígame qué es un poco, me dice. Le dice un poco que todo el mundo dice un poco acá, me dice. Ah, no, usted está en Paraguay, Leo, donde usted escucha un poco quiere decir todo, Leo. ¿Y por qué, me dice? Y resulta que en el guaraní decimos ellos mí, y mí es un poco. Ellos mí venía un poco, euras a mí, llevarlo un poco. Mungo mí, contarlo un poco. Euras a mí, llevarlo un poco. Pero mí es un poco. Un poco en realidad no existe en castellano, correctamente hablando, sintácticamente hablando. Es una marca registrada paraguaya, no sé por el castellano. Y vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de famoso. ¿Quién hoy, acá que alguien no haya dicho Sique? Vino Sique, le llegó Sique, le contó Sique. Yo les aseguro, si ahora mismo les pregunto qué es Sique, ninguno de ustedes va a saber qué es. Si yo les muestro esto y le digo, les van a hacer celular, les muestro esto, van a hacer pañuelo, les muestro esto y van a micrófono. Le digo caballo, van a ver, le digo vaca, van a ver, le digo Sique, no van a ver nada. Pero todos tenemos que decir Sique. ¿De dónde viene? Viene el guaraní Catú. O Catú, vino Sique, o Graja Catú, le llegó Sique. En Monbeu Catú, contó Sique. Joa Bastos, y no solamente Joa Bastos. Imagínense lo que acabamos de ver esta obra. Esta es una obra fabulosa la que acabamos de presentarnos. Teresa Tuyutí. La obra es fabulosa y lo que presentaron fabuloso. Esta presentación es brillante. Hay que felicitarle mil veces a estos que hicieron esta es una obra que es tremenda. Yo desde que subieron ya sentí algo especial aquí. Y les digo por qué esto. Porque Emiliano es un poco más allá de las circunstancias de un ROA intelectual, un ROA académico, un ROA que recorre el mundo, que pisa las grandes universidades. Emiliano de Fernández vivió esa otra universidad popular, esa universidad de la vida, y cuando él describe, lo hace de una manera extraordinaria. Y ROA tiene esa capacidad. Él lo puede hacer seguramente de una manera más elegante, menos dura, pero es tan duro el paraguayo, no solamente el guaraní ni el castellano, sino que ese paraguayo cuando dice gringo, tuya, ruiro, gringo, talle no, tuya, iba a ruiro, la peor ofensa que se le puede dar a alguien, ¿sabes? No puede haber otra peor ofensa que esa. Y dense cuenta que allí está de por medio esa herramienta tan importante que es la palabra. Y eso es lo que se refleja en esa criatura que viviendo en Iturbe hasta sus 8 años solamente escuchó guaraní. Y en ese guaraní iba desde un chipá a un borigorí, a un soapupá. Iba también a otro tipo de juegos, de tucané, podía ir a ver a otro tipo de circunstancias con los amigos, con la familia, ojos tupaope, se dice en la biografía de él que al cumplir los 8 años él se trasladó a Asunción, fue a vivir con su tío que era obispo, y este tío era extraordinariamente preparado, un hombre intelectual, y dicen que él fue el que lo introdujo a ROA al campo, digamos, del conocimiento enciclopedista.
porque gracias a este tío, Roa inclusive comenzó a conocer a los grandes filósofos, pensadores universales, desde Voltaire hasta aquellos que teníamos acá, ¿verdad? Y allí empieza toda una carrera, estudia en un colegio de Asunción, que es el Colegio de República Argentina, luego pasa al Colegio San José, y estando allí en el Colegio San José, empieza la guerra. Y en la guerra, él nuevamente se encuentra con el guaraní. El Puruco guaraní fue con dicen que él, por la edad que tenía, no pudo ir al campo de batalla, porque era muy joven. Entonces él quedó como una especie de auxiliar de enfermería y también como aguatero, ¿verdad? Y terminada toda esa circunstancia tan difícil de la guerra, es cuando después aparece ya ese otro momento posterior, cuando más que nunca esa identidad le va a marcar a fuego, cuando es exiliado en 1947 y va a la Argentina. Y estando en la Argentina, obviamente lejos de la patria, ocurre como todos ustedes seguramente saben. En este momento es tan fácil comunicarnos a través de las redes sociales, y mediante eso nosotros hoy podemos fácilmente también estar en contacto con cuantos parientes y amigos tenemos en muchos lugares del mundo. ¿Y qué es lo que en común tienen estos conciudadanos, estos amigos nuestros? Ojo, ñaneretán, o sea, ñaneretán, ñaneretán, a Peñarecoa. A venirme allá, Najane. A venirme allá, Ñaneretán, 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 ni acego a venir allá de Saramón. Y entonces, eso mismo es lo que se fortalece en él. Él publica sucesivamente, obviamente, sus obras más importantes, todos sabemos, Hijo de Hombre, El Trono de la Hoja, en 1974, Yo el Supremo, pero hay una obra que también creo que vale mucho la pena recordar en su relación con el guaraní, porque es como que él siempre estuvo atado, fuertemente atado, porque además de usar, aunque sean formas aisladas, palabras y frases de guaraní, él en algún momento es invitado en 1978 por el gobierno de Francia y va a dar clases de guaraní. Fue el primer paraguayo que dio clase de guaraní en la Universidad de Toulouse, en Francia. A veces estoy secretiva, pero a veces estoy de ellas ese aramoaña bomba eva suave, lleva. A muy teo joda, o genducar guaraní se me jambo, el guaraní se me y quieras o no, él abrió un camino que hoy les puedo asegurar a muchísimos de los que nos dedicamos al tema de la promoción del guaraní, nos vino muy bien. Resulta que hoy hay cátedras de guaraní aparte de Toulouse, donde continúan las cátedras de guaraní en la Universidad de París. Hay cátedras de guaraní en la Universidad de Mainz, hay cátedras de guaraní en Italia, hay cátedras de guaraní en España y obviamente más próximo a nosotros acá en América, en varios lugares. Él cuando estuvo allá entonces por muchísimos años, hasta prácticamente su retorno al Paraguay, se dedicó al desarrollo de contenidos de literatura hispanoamericana y también a la promoción de la enseñanza de la lengua guaraní. Peape Bayaja Seabe, Baisaba, Yepemo Homo Purico Avi, Ando Poviri de Guaraní, oye, allá Curi Francia, oye, es Guaraní, mejor es de Guaraní. Si nosotros buscamos en este momento, con esto que les estamos contando, procuramos encontrar un cordón umbilical que une a Roa con el guaraní, es justamente esta permanente relación. Es como una circunstancia de el sentirse atrapado por el guaraní. Y repito, durante todo ese tiempo de su permanencia en Francia, él desarrolló una cantidad muy importante de actividades promocionando el guaraní. Les decía, en 1986 publica Las Culturas Condenadas, y en Las Culturas Condenadas es una compilación de varias referencias a trabajos sobre las comunidades, sobre los pueblos indígenas. Lastimosamente, el triste título de la obra no era seguramente el más deseado, pero como que él veía las circunstancias como una especie de avance de lo que iba a ocurrir y de lo que está ocurriendo.
y las culturas condenadas. Estamos hablando de 17 pueblos o 20 o 21 pueblos indígenas del Paraguay que hoy en día prácticamente están en esas circunstancias, condenados. Algunos de ellos demográficamente ya ni siquiera alcanzan una población que pase las 2.000 o 1.500 o 500 habitantes. Que eran las culturas condenadas. Yo insisto mucho ver a la literatura, ver a Roa, ver a todos los escritores paraguayos, es ver a la propia raíz cultural que tenemos. Una cuestión muy importante pasa por lo que les estoy señalando, porque si nosotros nos ponemos a analizar y tratamos de encontrar identidad, eso fácilmente se puede percibir, repito, con esos paisajes que se van pintando, esos ranchos, esos caminos, las figuras de los hombres, de las mujeres, sus maneras de hablar, ese carácter tan nuestro, de Yandereco. Y entonces, desde ese punto de vista, insisto, una de las cuestiones para mí más llamativas, más importantes, pasa por esa condición inicial. A él le marcó a fuego ese tiempo vivido hasta los 8 años en Iturbe, y eso le dio a él esa marca a fuego. Más allá de yo entrar a ponderar, a calificar sus condiciones filosóficas, más específicamente literarias, etc., lo que yo quiero sencillamente es rescatar la imagen de un Roa al margen de eso. Ver a un Roa común y corriente como cualquiera de nosotros, viviendo como una criatura más entre tantas de la Iturbe de aquel tiempo y creciendo posteriormente, muy agarrado él, muy abrazado él al idioma guaraní, al punto que, repito, estando lejos del país, él hasta dio clases de lengua guaraní. Y acá quiero hacer una mención muy especial. ¿Por qué es tan importante el tema de no solamente el Roa, repito, sino que todo lo que escribimos? Muchas veces tendemos a creer que el castellano y el guaraní son una misma cosa. Y lastimosamente hay un error. En esta segunda parte quiero mostrarles algunas semejanzas y diferencias, pero más que semejanzas, perdón, diferencias. Todos los que estamos acá, pregunto, ¿todos hablan guaraní? Bueno, muy bien. Guaraní me sé, guaraní. Bueno, si ustedes, yo les digo en este momento, ¿qué caraí y bate? Parece ya está la castellano. Sí, señora. ¿Pecuña caraí y bate? Esa señora alta. ¿Mi caraí y bate? Esa señora alta. ¿Mi coña caraí y bate? Esa señora alta. Fíjense que ustedes tradujeron. Yo le dije guaraní, ustedes hicieron la traducción. Yo dije Pecaraí y bate. Pecuña caraí y bate. Mi caraí y bate. Mi coña caraí y bate. Ustedes me tradujeron ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas, alto, alta, altos, altas. Y yo solamente le dije, bueno, ibate. Yo en ningún momento dije ibate, ibatá, ibatos, ibatás. Yo no dije poná, ponó, ponás, poros, para decir lindo, linda, lindos, lindas. No dije carapé, carapá, carapés, carapás, para decir vaco, vaca, o petizo, petiza. Ese es un primer elemento. En guaraní no existe masculino, femenino, singular o plural en el adjetivo calificativo. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a un niño como Roa en su momento, o a un niño común, acá vecino nuestro, que está creciendo en un ambiente guaraní hablante, que me haga inmediatamente de entrar a los 5 años la escuela, la concordancia
de género y número entre sustantivo y adjetivo, si es que la cabeza solamente sabe que existe Ibaté, y solamente Ibaté, y solamente Porá, y solamente Bahí. No son iguales, son distintos. Lo que pasa es que nosotros cometemos el error, pedagógicamente hablando, de pensar que esa criatura habla castellano. Y esa criatura todavía no habla castellano. Esa criatura habla guaraní. Y habla guaraní y está muy bien que hable guaraní. Y nosotros no tenemos ningún derecho para acusarle y decirle, vos hablas guaraní, por eso no hablas castellano. Mentira. Él no habla castellano porque no le estamos enseñando castellano. Él habla guaraní. Y vive en el guaraní. Y no tiene necesidad de castellano siquiera. Porque nosotros le vamos a obligar acá en la escuela a aprender castellano. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso, habrán escuchado ustedes, de criaturas que fácilmente cometen un error. Y la gente dice, iñetamente de igual. Iñetamente. No dice fideo, dice sideo. Ojo, yo voy a sideo. Otra cosa yo voy a siempre. Tú estás siempre, ¿verdad? Amar la hoa, Felipe o Cinemondio, o lo vean. A procesora. Procesora, procesora. Procesora. No es que no quiera pronunciar. Resulta que la F no existe en guaraní. Y la F no se acomodó. Y nadie le ayudó a acomodar el fonema F a esa criatura. Y yo no le voy a acomodar ese fonema 24 horas. Ni a garrotazos, eso no se puede conseguir. Eso hay que tener paciencia. Le pasó a Roa, me pasó a mí, le pasó a muchos de los que están acá. Yo tardé 3 años para aprender a decir palabras en castellano. Yo vengo de una comunidad muy retirada que es Yutín de Zapá. Bueno, y una cosa que me llamó mucho la atención en algún momento es que ese fenómeno muchas veces no tenemos en cuenta. Se van a tomar también un ejemplo no parecido pero igual si quieren, por ejemplo con la L. La L, la gente muchas veces no pronuncia, dice ojo almacente. O yarquilá. Yo nunca me olvido, estaba en el servicio militar y el soldadito, harto, evitado bebé, harto, alto. La R es de guaraní, la L no. Entonces, estos son fenómenos que nosotros tenemos. Por eso que es importante que este congreso tenga presente la literatura guaraní. Nosotros tenemos que escribir poesías, tenemos que escribir cuentos, tenemos que escribir novelas, tenemos que escribir teatro pensando en esos niños, con palabras que ellos puedan pronunciar, ¿verdad? Porque esta ya les cuesta. A esa criatura nunca olvido, porque el ejemplo de la F de Fideo es un ejemplo real. A esta criatura fue y le pidieron que diga Fideo, y el profesor le insistió tanto a ver ese Fideo, morales, Fideo. En el recreo le pusieron marcante de Fideo. Al otro día no quiso venir más, le cuento, verídico. Y bueno, esas son formas de opresión, de represión para con la criatura. Y 2 ejemplos breves más que les voy a dar de la importancia de esto, ¿verdad? Si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de la conjugación, cualquiera que estudia o enseña lengua sabe que el 80% del aprendizaje de una lengua pasa por aprender la conjugación de los verbos. Y en este caso, una cuestión muy importante es que si tomamos el caso del castellano es una lengua de flexión. Yo digo, por ejemplo, caminar y hasta la N es la parte invariable, ¿verdad? Camino. ¿Y qué hago? Allí es donde flexiona y le agrego los sufijos. Digo camín o amos, pero después del verbo, ¿verdad? El que habla guaraní, y yo me voy a ubicar siempre en ese, por eso le puse el ejemplo de Roa, que dije hasta los 8 años. Esa criatura que vivió 1, 2, 3, 4, 5 años ahora para ir al primer grado.
hasta no hace mucho, eran 6 años, ¿verdad? 6 años solamente guaraní. Y de ahí entonces pasar a la escuela. ¿Y qué es lo que trae esa criatura en su guaraní? En la conjugación. En la conjugación guaraní, guatá es el verbo, y yo digo she a guatá, re guatá, o guatá, ya guatá. En guaraní varía al principio, a guatá, re guatá. En castellano después camín o, camín as, camín amos. 180 grados. Es una bomba en la cabeza de una criatura. Y esa criatura tiene tanto derecho como cualquiera de nosotros que hablamos castellano a conocer el mundo de la literatura argentina y hacerlo en su lengua y hacerlo de la mano de gente como la que se encuentra en este congreso. Y el último ejemplo, un caso parecido podemos relacionarlo al inglés, que es lo que llamamos la construcción de genitivo. Si yo les digo, les pido que me traduzcan calora, calora, ¿cómo diríamos? El hijo de Carlos. Calora, la hija de Carlos. Caloro, calocora. 4 ejemplos, ustedes me dieron la respuesta. Siempre estoy partiendo la base de lo que ustedes dicen, es lo que dice la gente en la calle. Calora, el hijo de Carlos. Resulta que Caló está primero en guaraní, Iraquí está después. Primero el poseedor, después el poseído. Caló, Raquí, Caló, Raquí, Caló, Roga, Caló, Raquí. En castellano, el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Primero lo poseído, después el poseedor. Además, le agregamos en castellano el o la y la preposición de, que en guaraní no aparece, no existe. Entonces, simplemente que esto sirva como una referencia importante para todos, que por más que digamos en castellano y guaraní son nuestras lenguas, todos hablamos castellano y guaraní, es importante que reconozcamos que son 2 lenguas diferentes. La ventaja la tenemos nosotros, los que estamos en esta sala, que hemos superado una especie de prueba de la tortura, ¿verdad? Sobre todo esa pobre criatura que entra a la sala de clase y se sienta como me tocó en una oportunidad a mí, o una abuela, y dice, a mí que año me nace primer día de clase, primer grado. A petere guapuita, hace yeta muiteja, a mí que un encontro inquietas hacen baiteta en la sarambira, a mí que mañana te llega a mitad y meta. Ahora mañana te dice a mitad sarambira, a sarambira hacen va. Mañana voy a la sagua, la puca, mañana. Y antes de irse me dijo, pero ¿qué tal la señorita? Pues yo profesora, la maestra, señorita. Tenía ya unos días. Apenas que aprender poqueta gente. Exactamente, la señorita. Y comenzó a hablar, hacia mañana. Mañana, oye, tengo en cuenta jamás la señorita. Ni una miserable palabra de una tetela. A mañana. Si no va, ¿verdad? Señorita. Nada. 0. No hay una circunstancia más desagradable, más infeliz que esa. Yo no le desearía eso a nadie. ¿Cómo se sentirían ustedes acá si esta noche los organizadores no lo hubieran dicho por esas cosas en la vida? La señora decana, nadie le avisó a Daniel profesor que no hablar en coreano. Yo comienzo a hablar coreano y nadie me entiende. Al rato, unos cuantos saben cómo habla acá. La pegamos, ay, pero va, bueno, eso mismo es lo que quiero y enfatizo respetuosamente, pongo ante la consideración de ustedes en este congreso, el valor de la palabra, lo que nosotros buscamos en este caso es, ¿qué cosa? Que la gente entienda. ¿Y de qué me sirve a mí un modelo que yo puedo aplicar, pero al final ese modelo me demuestra que nadie entiende? Es como
un señor una vez viajaba de Caguazú a Asunción y iba hablando con el amigo un señor, un campesino. Dice, debe va a pujar su consola. O sea, Nicolás Siracusa tenía justamente lo que son las cosas. O sea, no es potente nació en la escuela. Matei nació en la escuela que leo. No estaba por ahí. Batei en la jornalita matemática. Estoy con la jornalita en la escuela. Por ahí dice. Batei lo igual. Y me dijo una frase lapidaria. Un filósofo de la educación tardaría seguramente unas 200, 300 páginas. Yo creo que me dijo 8 palabras. Hoy que en la escuela, pues a la escuela no hay que super. Hoy que en la escuela, a la escuela.